Buena tarde para todos y todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El tema que abordaremos es el que iniciamos el día viernes de la semana anterior, que se refiere a los tratados. El tema de los tratados, el doctor Carlos Larios Ochaita lo aborda en su libro Derecho Internacional Público, octava edición, en las páginas de la página 140 a la página 163, en la que hace referencia a esta forma, a esta fuente principal del derecho, como lo son los tratados. A la par de todo ello, existe una convención que se llevó a cabo en Viena en mayo de 1969. Esta convención contiene los principios, los propósitos, los procedimientos que deben de seguir los estados para adoptar, para negociar, adoptar, autenticar, ratificar y aprobar un tratado internacional o un convenio internacional. Nosotros dejamos establecido en la reunión anterior que debe de entenderse por tratado. Y entonces hicimos referencia acá a la definición que da el doctor en cuanto a lo que debe entenderse por un tratado, un convenio, un acuerdo entre dos entidades soberanas, como lo son los estados. Y lo define como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos, y de cualquiera sea su denominación particular. Básicamente, esta definición es la que se replica en esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la cual nos determina en la parte 1, introducción, capítulo 2, epígrafe, términos empleados. Y al efecto, en el numeral primero, dice que para los efectos de la presente convención, en la literal A, dice, se entiende por tratado, en la definición que da la convención con respecto
a lo que debemos de entender por un tratado internacional. Y acá determina, cito, leo literal, dice, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Igual lo que define el doctor en su libro. ¿Qué es lo relevante? ¿Cuáles son los elementos importantes que podemos extraer de esa definición que nos da acá esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? En cuanto a lo que debemos de entender por un tratado internacional. Y aquí es bien clara en cuanto a decirnos que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Que vemos, en primer lugar, la manifestación de la voluntad de los estados de celebrar y ser parte de un tratado internacional para regular determinadas situaciones y a través del cual se establecen derechos y obligaciones. Se establece una relación jurídica entre los estados que los obliga en todo momento a su cumplimiento. Entonces, cualquiera que sea su denominación, nos dice que el tratado es un acuerdo. Efectivamente, va a ser un acuerdo porque los estados llegan a un consenso en adoptar como ley ese tratado internacional. Debe de ser por escrito con la finalidad de que el mismo, al momento de ser invocado por parte de los estados, cuando se presenten fricciones o cuando se presenten discordias, pueda ser invocado ante las Naciones Unidas, toda vez que, estando por escrito, puede registrarse en la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas y como tal, en el momento de una situación de discrepancia, puede el mismo invocarse. Regido por el derecho internacional, por supuesto, por esta misma convención sobre el derecho de los tratados, que podríamos decir es una codificación de normas que va a regular toda esa relación para la celebración de un tratado que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Es decir, este tratado como tal no podemos decir que es estrictamente rígido y que no puede modificarse ni ampliarse, sino que contrario a ello, permite que el mismo vaya adaptándose a las mismas condiciones de la realidad internacional, y en ese sentido vemos
que se van creando algunos protocolos en los cuales se amplía este tipo de instrumentación internacional y que prácticamente llegan, no nacen como un tratado nuevo, sino simple y sencillamente pasan a depender del mismo tratado de carácter internacional. Situación que vemos con la Organización de Estados Centroamericanos, en la cual podríamos decir nació a la vida jurídica esta organización centroamericana con la finalidad de buscar una integración entre los mismos que diera respuesta de manera unificada a las situaciones que se presentaran en el exterior y que les permitiera negociar con los diferentes países, con las diferentes agrupaciones de manera unificada. Sin embargo, esa situación no cobró vida y entonces, con posterioridad, surge el protocolo, reunidos los representantes plenipotenciarios de las diferentes naciones o de los diferentes estados centroamericanos, impulsan la idea nuevamente de retomar esta organización de estados centroamericanos, pero con una diversidad, podríamos decir, de modificaciones que dan origen en su momento a lo que hoy conocemos como el sistema de integración centroamericana, el cual absorbe algunas instituciones de la ODECA y que se erige entonces como un protocolo importante que llega a modificar, a reestructurar toda esta organización de estados centroamericanos, pero vemos que el tratado inicial, la convención inicial, se denomina Organización de Estados Centroamericanos y que en la convención se toman algunos puntos importantes de la misma y que pasa a integrar el sistema de integración centroamericana. Vemos como un ejemplo como de un tratado pueden surgir protocolos, como se les denomina, a través de los cuales se hacen nuevas enmiendas a el tratado original. Y así hay una diversidad de tratados que han sido reformados o ampliados por diversos protocolos, que los protocolos como tal no llegan a alcanzar lo que se puede decir, no alcanza como podemos decir, no llegan a incluir una independencia, que es el término, y una autonomía propia, sino que al contrario, pasan a ser como una parte de un tratado. Y el doctor en la página 143
cuando se refiere a los nombres y terminología, hace referencia en un numeral segundo, dice, que acuerdo es un instrumento estas son las denominaciones, el protocolo, en el numeral 6 de esta terminología o de estas diferentes modalidades o denominaciones, más bien modalidades, lo define de esta manera. Protocolo es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal y puede referirse a una ampliación de un tratado, como lo vimos en el ejemplo, constituir un reglamento para la operatividad de un tratado, como se hace, por decir algo, con las leyes las leyes ordinarias nuestras que en un momento requieren de un reglamento para poder operatizar y hacer efectivo su contenido. Entonces, permite constituir un reglamento para la operatividad del tratado, un instrumento de recapitulación sobre lo expresado en la negociación del tratado principal. Y aquí pone un ejemplo el doctor, el Tratado de Varsovia, que regula la responsabilidad civil en caso de lesiones y muerte provenientes de incidentes o accidentes de aviación, pérdida de mercaderías, retraso, etcétera. Dice que este tratado fue enmendado por el Protocolo de la Haya, el Protocolo de Guatemala y los protocolos adicionales de Montreal. Es decir, hay una diversidad de instrumentos, de protocolos que adicionaron a este tratado de Varsovia. Los protocolos en este caso o bien subieron los límites de responsabilidad o bien modificaron los criterios de responsabilidad civil o bien regularon la convertibilidad de la moneda para el cálculo de la indemnización. Otro ejemplo que hace referencia es la Carta de la OEA, que ha sido enmendada a través de un protocolo de Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985. Podemos resumir diciendo que un protocolo es un medio de no dejar sin efecto la totalidad de un tratado cuando éste llega a su término. Es una forma de revisar solamente ciertos aspectos de un tratado. Como vemos, entonces, acá con esta norma que trata de definir los tratados, entonces, y en la que hace referencia que debe entenderse por un tratado, nos indica que ya conste en un instrumento único, es decir, solo un instrumento en el cual están desarrolladas todos los derechos, todas las obligaciones que adquieren los estados, sus procedimientos, sus principios y los objetivos y fines del tratado. Este tratado entonces puede constar en un único solo tratado, es decir, el tratado se desenvuelve por sí mismo y
o en el tiempo mismo que va desarrollándose o que va teniendo actividad, este instrumento puede ampliarse, puede modificarse, como ya lo vimos, a través de un protocolo. Al tratado se le puede dar cualquier denominación, como vemos acá, hay una convención, puede ser un tratado sobre derechos y obligaciones de los estados. Y entonces nos indica acá que lo que ya dijimos, y el doctor confirma en su página 145 de este libro, que los tratados se proyectan en la actualidad como una de las fuentes de obligaciones de los estados, siendo estas de hacer o no hacer. Es decir, pueden ser positivas, pueden ser pasivas. Cuando los estados mismos, en aquellos tratados de carácter bilateral, en donde únicamente participan dos estados y imponen ciertas obligaciones en las cuales indican qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por consiguiente, establece el doctor, tratado es un acuerdo de voluntades, es una manifestación de la voluntad de los estados, puesto por escrito, como ya vimos ahí, contenido en uno o más instrumentos conexos, concluido entre dos o más sujetos del derecho internacional. Como elemento importante, determina el doctor, en la conclusión de tratados debemos de mencionar la capacidad como personas jurídicas, como entes soberanos que han sido reconocidos por los propios estados o por los demás estados que conforman la comunidad internacional, los mismos llevan implícito el reconocimiento de la personalidad jurídica, de la capacidad y de la legitimidad. Aquí nos indica que la capacidad significa facultad o poder que un estado o una organización internacional tiene de adquirir derechos o imponerse obligaciones por medio de instrumentos escritos llamados tratados. Es decir que al momento de realizar o de intervenir en una conferencia, en una negociación, los estados llevan la voluntad de poder obligarse por ese conjunto normativo de naturaleza internacional que desarrolla una serie de normas que serán vinculantes para todos aquellos estados que así lo ratifiquen. Y entonces, atendiendo a eso, vamos a decir que un estado en el proceso o en la dinámica misma de adopción de un instrumento internacional como es un tratado, lleva un proceso al que se deben de regir cada uno de los estados. Lo primero que realizan es decir que el
el tratado no surge de manera espontánea, no surge de forma inmediata, sino que tiene diversos pasos. Y dentro de ellos tenemos, en primer lugar, lo que es la negociación del tratado. Negociación del tratado. Es decir, una serie de encuentros, una serie de acercamientos que se puedan producir entre los mismos estados para analizar el contenido y la estructuración de este tratado internacional para ver los alcances del mismo, la forma como afectará a los diferentes estados y la materia fundamental que es la que regulará. En ese sentido, van y vienen realizando distintas reuniones que pueden realizarse en sedes distintas con esa finalidad de poder llegar a un producto final determinado que beneficie a todos los estados en particular y que no tenga ningún tipo de ventajas y desventajas de unos y otros. Podemos hablar del TEMEX realizado o negociado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual negociaron en diversas sedes, en su mayoría en los Estados Unidos, pero algunas en Canadá y otras en México, hasta el momento de llegar a un consenso y a la convicción de que es necesaria la aplicación de ese tratado de carácter comercial para regular todo lo que se refiere al libre comercio y al tráfico de mercancías entre ese tipo de estados. Luego de la negociación existe lo que se denomina la adopción del tratado. Esa adopción del tratado puede o se realiza en el momento mismo en que los plenipotenciarios, representantes de los diferentes estados, llegan a la convicción de vincularse, de tomar como o formar parte de ese tratado y en consecuencia adopta en representación del Estado ese conjunto normativo, ese tratado internacional que vincula a los estados o vincula al estado que representa, es decir, que las obligaciones y los derechos que existen en el mismo fueron analizados, fueron tomados en cuenta por ese estado y en consecuencia adoptado para que pueda regir en ese estado que será parte del mismo.
la adopción. Luego tenemos el otro paso, que es la ratificación. La autenticación, perdón, esta fase de autenticación, los representantes de los estados, los plenipotenciarios que van a suscribir ese instrumento jurídico, signan el mismo, autenticándolo como tal, de que ese es un instrumento que fue negociado, que fue adoptado y que consecuentemente es un instrumento legítimo, es un instrumento válido para los propios estados. Y de ahí vienen los procesos de ratificación, en el cual los estados, a través de sus diferentes organismos, ya sea a través del organismo legislativo, a través del organismo ejecutivo, ratifican este instrumento y a partir de ese momento de la ratificación adquieren todos esos derechos y esas obligaciones y ese tratado y pasan a ser parte de ese tratado y consecuentemente ese tratado llega a ser vinculante, llega a tener fuerza obligatoria para todos los estados. Por supuesto que de conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los mismos pueden hacer reservas importantes con respecto a determinados puntos que contiene el tratado, a determinadas cláusulas del mismo que son lesivas a los intereses de los mismos, de los tratados, a los intereses del Estado. Tal el caso de Guatemala, que hace reservas en aquellos tratados que ha suscrito, en los cuales se hace referencia al diferéndum territorial insular marítimo que tiene con respecto a Belice. Y en ese sentido, hace las reservas, ratifica el instrumento jurídico, pero hace las reservas con relación a este tipo de instrumentos que se refiere a alguna situación que afecte intereses de los estados. La sección segunda de esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 19, hace referencia a lo siguiente: un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar. Aquí ya nos da parte de lo que es el procedimiento de un tratado. Dice, o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado. El mismo tratado tiene sus propios candados, sus propias prohibiciones. Dice que el tratado disponga que únicamente puede hacer determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva que está prohibida.
que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto o el fin del tratado. Si la reserva que hace va en contra de lo que determina el tratado, pues básicamente no es válida y él aceptará o no el tratado, aceptará ser parte o no de el tratado. Pero acá en el artículo 19, en el primer párrafo, donde hace referencia a que un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, de ratificar, de aceptar o de aprobar un tratado o de adherirse al mismo, nos da otra figura importante que es necesario revisar, definir y entender qué es adherirse a un tratado, qué significado tiene. Adherirse significa pasar a formar parte de un instrumento jurídico de orden internacional, llámese convención, llámese tratado, llámese acuerdo, hace referencia entonces a que los estados pueden adherirse. Eso significa que este instrumento, como lo dijimos anteriormente, fue negociado, fue adoptado, fue ratificado, fue aprobado, fue signado, autenticado por los estados que formaron parte de esa negociación. Sin embargo, si el tratado lo permite, un estado o un tercer estado u otro estado que no haya formado parte de las diversas conferencias de ese proceso para llegar a implementar este tratado, puede, si así lo permite el tratado, adherirse al mismo y los demás tratados que forman, los demás estados que forman parte de ese tratado, pues permitirán la adhesión de este estado, darán de forma tácita o de forma explícita su consentimiento y su reconocimiento para que el otro estado pueda adherirse al mismo y consecuentemente vincularse a ese tratado, adoptando las obligaciones, adoptando los derechos que en el mismo se establece. Dice aceptación de las reservas y la objeción de las reservas. El artículo 20 de esta convención sobre el derecho de los tratados, y allí es importante que ustedes revisen, que lean, que estudien toda esta convención que nos va a dar, que nos está guiando con relación a todo el proceso de nacimiento, interpretación, al proceso del surgimiento de un Estado, a manera de entender también qué son las reservas por parte de los Estados, como ya lo vimos, y cuando se aplican estos
tratados. El doctor, en la página 150, hace referencia en su epígrafe, reservas, declaraciones, excepciones y manifestaciones. Dice que la reserva es una manifestación de voluntad de desacuerdo con cuestiones secundarias occidentales. Nunca puede serlo con respecto a cuestiones fundamentales o principales, es decir, al fondo del tratado, como lo veíamos. Puede, pues, le daría la muerte inmediata al tratado, en el caso de los tratados bilaterales. La Convención de Viena describe la reserva como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, como lo vimos, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Esa es la finalidad básica de la reserva, en la cual los estados se oponen a determinadas disposiciones de ese tratado del cual se trate. Dice el doctor que los tratados pueden llevar pueden tener diversas denominaciones. Dice en ese sentido, en la página 143, determina nombres y terminología. Tratado y convención lo entendemos como un nombre genérico. Sin embargo, algunos consideran que estos nombres designan en su forma más general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional. Tratado, manifestación de voluntad, convención, eso, un acuerdo, una expresión de voluntad de los diferentes estados. Dice que, sin embargo, dice, algunos consideran que estos nombres designan en su forma más general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional. Los nombres indican relaciones y situaciones específicas bien determinadas que tienen relación con el objeto del tratado o con el objeto del convenio, aun y cuando la mayoría de ellos utilizan indistintamente para significar la misma noción jurídica algunas otras formas. Por ejemplo, hacen referencia a un arreglo internacional que es un instrumento escrito u oral de menor categoría que no rige mayores o que no exige mayores requisitos de carácter formal. Es entre dos estados llegan en cuanto a una materia determinada a soluciones concretas que plasman en un documento el cual no requiere efectivamente mayores requisitos de carácter formal. Luego tenemos lo que él establece acá como un acuerdo
que es un instrumento celebrado a través de las cancillerías sobre un tema específico en forma simplificada o entendimiento alcanzado a nivel de cancillerías o entre una cancillería y una embajada o entre una cancillería y un organismo internacional, generalmente a través de el cruce de notas, el canje de notas, en las cuales hacen referencia al objeto de la negociación o al objeto del acuerdo. El modus vivendi es otra denominación, es un tratado no escrito. A veces se pone por escrito sin mayores formalidades, que se manifiesta en una práctica o situación más o menos temporal, es decir, se cruzan determinadas cartas con respecto a una situación determinada entre embajadas, embajadores, cancilleres, embajadores, etcétera, etcétera. El pacto o el cartel, perdón, es un instrumento entre dos ejércitos en combate que permite una tregua para recoger heridos y muertos, para permitir una negociación en vistas a ponerle fin a un conflicto. Es decir, que en el cartel lo que encontramos de fondo es una materia de carácter militar que se produce en medio de un enfrentamiento, una confrontación entre dos o más estados que han llegado a adoptar las armas para la solución del conflicto. Y entonces, con la finalidad de establecer una paz declarada, entonces hacen uso de y manifestación de este tipo de instrumentos que también tiene como finalidad o tendría sustento en el derecho humanitario que se refiere a los derechos de las personas que intervienen en una guerra. Y entonces, en ese sentido, este instrumento es el que permite recoger a los heridos en combate, en enfrentamiento, o a los cadáveres, a los muertos, a las que hayan fallecido como resultado de ese enfrentamiento bélico. Entonces tenemos que, en principio, es un instrumento de materia militar, pero que se encuentra también fundamentado por el derecho humanitario, que es el que rige las normas de la guerra y dentro de ella los derechos de aquellos caídos o en un enfrentamiento, en un combate, en una refriega. Luego tenemos lo que es un pacto, que es un instrumento jurídico que indica alianza, lo cual persigue diversos objetivos, por ejemplo, control de contrabando, devolución de subversivos, intercambio de comunicación confidencial o militar. Se establece entonces ese tipo de documentos que constituye una alianza que permite que viabilice todas esas posibilidades de intercambio que es de carácter confidencial y que también tiene
un componente de carácter militar. El protocolo ya no lo leo porque esta denominación ya la referimos con anterioridad, ya definimos de qué se trata, entonces sería como redundar. Declaración es otra denominación. Es un instrumento público escrito que se da a conocer a la opinión pública de la comunidad internacional y en el cual se establecen lineamientos generales de conducta que los signatarios seguirán ante una situación política internacional determinada. Es decir, pueden reunirse los presidentes y emitir una declaración conjunta sobre determinadas posturas y decisiones que han adoptado frente a un conflicto concreto que los convoca y que como resultado de ello hacen una declaración. ¿Hacia quién va dirigida esa declaración? Hacia la misma comunidad internacional para conocer la postura que han asumido ese grupo de naciones, ese grupo de estados en un conflicto determinado. El concordato es otra forma de denominación de un tratado, pero que básicamente tiene una particularidad porque el mismo es celebrado entre los estados y el Vaticano. Es decir, que todos aquellos acuerdos, todos aquellos convenios que los estados, que las organizaciones internacionales puedan realizar entre ellas y el Estado del Vaticano, entonces a esa convención de manera concreta se le denomina concordato. Carta es un instrumento multinacional por medio del cual se crea un organismo internacional. Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que por medio de los cuales se constituyó una organización de carácter internacional, la primera de carácter universal, la segunda de carácter regional. A los instrumentos anteriores agreguemos otros que son relativamente importantes en la vida internacional, pero que no alcanzan a designar un instrumento de la categoría del tratado. Y entonces acá el doctor hace referencia a diferentes denominaciones de distintos instrumentos que se adoptan para determinadas situaciones. El primero hace referencia a un proceso verbal. En general son especies de actas que registran el contenido de las negociaciones de un tratado. Es muy fácil, es muy útil y su consulta cuando se quiere conocer el verdadero significado y alcance de un tratado. Se llega a un proceso verbal para explicar el contenido y alcance de un tratado. El cambio de notas, que podríamos decir, es una actitud muy frecuente entre las embajadas
entre entre dignatarios, entre jefes de Estado, entre jefes de gobierno. Dice que en general es la correspondencia que se intercambian las altas partes entre sí, versan sobre cuestiones administrativas. En esta forma se comunica la ratificación de un tratado a través de una carta en la cual se ratifica el tratado por parte de un Estado. Un compromiso arbitral. Básicamente ese también deriva de una negociación y queda contenido, queda plasmado en un instrumento en el cual ese compromiso de carácter arbitral llama a que en caso de diferencias, que en caso de malas interpretaciones con relación a ese tratado en particular, debe acudirse a la vía conciliatoria a través de un tribunal arbitral. Dice, instrumento que expresa el acuerdo de voluntades firmado por dos estados que han decidido someter un asunto a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. En este documento acuerdan respetar el resultado también. En ese instrumento fijan las bases, los poderes, etcétera, del juzgador. Basan en esa cláusula compromisoria de acudir en un momento dado a un arbitraje internacional para lograr la solución de un conflicto, dándole facultades o sometiéndose por él mismo a un tribunal de arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia, pero para el efecto deben de manifestar su voluntad de someterse a determinada jurisdicción y darle la validez que la misma requiere. Posteriormente, tenemos una figura que también se produce en el ámbito de la guerra, en medio del enfrentamiento bélico militar que se produce entre dos o más estados. Y este instrumento, y que por ese instrumento se pone fin a las hostilidades entre esos estados, mas no a la guerra de manera general como fondo de resolver un problema determinado. Y eso es el armisticio. ¿Qué dice el doctor con relación a eso? Dice que es un acuerdo de voluntades que necesita de una manifestación solemne de voluntad posterior y que pone fin a las hostilidades entre dos estados en guerra. Pone fin a las hostilidades de dos estados en guerra. No le pone fin a la guerra, le pone fin a los enfrentamientos, a las escaramuzas, a los encuentros bélicos que puedan darse entre dos ejércitos de manera particular. Entonces, es un término también de carácter militar, por el cual hay una manifestación de voluntad por parte de los
dos estados por parte de los representantes de cada uno de los estados, en el cual expresan y manifiestan su voluntad de cesar las hostilidades para la realización de, puede ser de negociaciones para la adopción ya de un tratado concreto que le ponga fin a la guerra. Entonces, para el efecto, firman este armisticio, en donde encontramos esa manifestación práctica como experiencia de un armisticio. Y entonces nos vamos a la mitad del siglo pasado, del siglo XX, y vemos la guerra que se produce entre las dos Coreas, en la cual llegan no termina o no le ponen fin a esa guerra, sino que al contrario, llegan a un acuerdo de ponerle fin a esas hostilidades a que hace referencia el doctor. Y entonces encontramos que están las dos fronteras, y en las dos fronteras garitas específicas en la cual están los militares con sus binoculares observando al enemigo que está del otro lado. Viceversa, están ambos vigilantes ante cualquier situación que pueda dar lugar a un escalamiento otra vez mayor de la guerra. Y en ese sentido, tenemos que las dos Coreas firmaron un armisticio, mas no le pusieron fin a una guerra. Y en la actualidad vemos que hay una serie de hostilidades dentro de los mismos, unos realizando ejercicios de carácter militar, provocando a la otra Corea en particular, y la otra en lo suyo desarrollando misiles intercontinentales de largo alcance, con el fin también de poner una barrera, podríamos decir, que conlleve a la otra parte a entender de que en un momento determinado también estos tienen el avance militar suficiente para poder hacerles frente y el daño necesario de llevarse a cabo una guerra entre ambos. Entonces, eso es el armisticio. Fin a las hostilidades, mas no a la idea de la guerra. Un estatuto, instrumento que contiene generalmente un reglamento o un procedimiento. Hablábamos con anterioridad de que una forma de ampliar un tratado es por medio de un reglamento, es por medio de un procedimiento que viabilice la aplicación de ese instrumento de carácter principal. El memorándum de entendimiento trataba sobre cuestiones de carácter comercial, y bases de entendimiento es el instrumento en el cual se establecen los puntos que deberán desarrollarse en negociaciones posteriores que terminarán finalmente con un tratado. Tomemos en cuenta que la negociación es el punto de inicio para la adopción de un tratado.
quienes participan o cómo se clasifican, podríamos decir, los tratados. Y al efecto, podemos decir que estos son bilaterales cuando participan dos estados tratando una materia determinada, fijando las normas de cumplimiento para un caso específico. En el caso de negociaciones comerciales, fijación de aranceles, etcétera, etcétera. Pueden ser multilaterales cuando en los mismos participan más de dos estados. Son multilaterales por eso, porque hay múltiples lados, hay una multitud de representantes o de personas que representan a los estados que van a negociar ese tratado y lo harán a través de las diversas conferencias que se fijen para tal efecto. Luego dice que por su objeto los tratados pueden ser de carácter general, muy amplios, y especiales, pudiendo estos últimos dividirse en políticos, económicos, sociales, administrativos y financieros. La negociación y la celebración de un tratado, determina el doctor, contiene la fase de las negociaciones a que venimos haciendo referencia, que es la etapa durante la cual se discute el contenido y la forma. Las negociaciones pueden ser públicas o pueden ser privadas. Las públicas se dan generalmente en la celebración de tratados multilaterales y en el anterior de conferencias internacionales diplomáticas. La privada generalmente se refiere a tratados bilaterales. ¿Cuál es la estructura de un tratado? El doctor aquí expone de manera general cuál es la forma estructural en la que va a tener contenido el tratado. Dice, contiene 3 partes en cuanto a la forma, a saber, dice, el preámbulo, el dispositivo, el cierre y la suscripción. Preámbulo, dispositivo, cierre y suscripción. El preámbulo, dice el doctor, en esta parte se hace constar el objeto del tratado en términos generales, el nombre de las altas partes contratantes, las credenciales de los negociadores y firmantes y la exposición de motivos. En esta parte se hace constar los plenos, pongan atención a esto. En esta parte se hacen constar los plenos poderes que la Convención define como un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción y la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado.
¿Qué es lo relevante? Bueno, vamos a decir que en su conjunto plasma la esencialidad de esa primera fase del tratado, pero aquí está haciendo referencia a las credenciales de los plenipotenciarios, a las calidades y legitimidades de las personas, de los representantes de los estados que participan en la negociación. Es decir, que para el efecto, el Estado debe otorgar a sus representantes que participan de la negociación de un tratado, de una convención, de un acuerdo de carácter internacional, utilícese la denominación que se utilice, le va a otorgar lo que se denomina poderes plenos. Hace referencia acá en la convención. Entonces, estos poderes plenos le van a permitir participar, presentar las credenciales suficientes que le habilitan, que le legitiman para esa negociación. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso de los plenipotenciarios? ¿Qué son los plenipotenciarios que participan de una negociación? Los plenipotenciarios son los representantes de un Estado al que que otorga a estas personas una delegación de representación con poderes plenos, con facultades suficientes, con competencias claras para que pueda actuar y discutir sobre los puntos, sobre la materia que va a regir ese tratado. Sin embargo, puede suceder que las personas que participan en la negociación carezcan de estos poderes plenos, carezcan de legitimidad para la negociación. Y eso conlleva una responsabilidad, conlleva un error de importancia, toda vez que la persona que participa no ha sido autorizada por el Estado respectivo para que pueda actuar como representante de un Estado en esa negociación. Y entonces, siendo así, ello puede dar lugar a la nulidad del tratado, la nulidad de la participación de ese Estado, toda vez que no cumplió con un requisito esencial para esa negociación. Y entonces el Estado, en ese sentido, a efecto de que no se anule su participación de un tratado en el caso que así le interesa, entonces avala, respalda toda la participación de esa persona en la negociación y como resultado de ello, entonces ratifica el tratado, lo cual viene a subsanar
y a detener cualquier nulidad de su participación en este tratado o en este convenio. ¿Qué es el dispositivo? Solo quería hacer referencia a ese aspecto de la importancia que tiene los poderes plenos con respecto a los representantes o las personas que van a participar en esa negociación, que en caso de no tenerlos puede derivar en consecuencias bastante graves para el propio Estado. El dispositivo. Esta parte es la más importante, pues es la que contiene las disposiciones sustantivas, es el cuerpo, es el conjunto de normas que integran ese Estado, que le dan materia, que le dan razón de ser a ese tratado. Dice, es la parte más importante, pues la misma contiene las disposiciones sustantivas del tratado. Por eso se denomina dispositivo. Cada artículo se refiere a un punto preciso. Los aspectos técnicos se complementan y explican en anexos al texto en la parte final. Ejemplo de tratados con anexos técnicos es el Convenio de Chicago sobre transporte aéreo de carácter internacional. Este es un tratado importantísimo porque es el que regula todo lo relacionado al transporte, al cabotaje, a la carga y descarga, al vuelo de las aeronaves surcando un espacio ajeno. Por eso es importante y tiene 17 anexos en los cuales se hace referencia a cada una de las cuestiones de carácter técnico. El cierre, como su nombre lo indica, viene al final del instrumento. En esta parte del tratado encontramos todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio, las condiciones para su entrada en vigencia. ¿Qué se requiere para que un tratado entre en vigencia? La ratificación en cuanto a tiempo y lugar, la forma en que otros estados pueden adherirse, lo que les explicaba, si se trata de un tratado multilateral. Las firmas, los idiomas oficiales en los que estará escrito este tratado, la forma de diferir las diferencias, plazo para que entre en vigencia, la denuncia, las reservas, la interpretación, el depositario, la vigencia simple o calificada. Es decir, que en ese cierre van a ir una serie de disposiciones importantes sobre ratificación, sobre adhesión, sobre la aplicación, sobre la vigencia, etcétera, etcétera. Y por último viene la suscripción. El doctor dice que se materializa con las firmas, las que naturalmente ponen fin a la negociación. Y ponen fin a la negociación porque ya los estados llegan a una convicción, llegan a esta instancia de entender que el contenido propio del tratado y por supuesto con su firma lo auténtica. Dice, la firma no crea una obligación inmediata debido a que de una parte la mayoría de los tratados no son firmados, mucho menos negociados por el jefe de Estado. Y de otra parte, en la mayoría de los estados, a menos que se trate de un gobierno de facto,
existe otro órgano encargado de la ratificación. En nuestro medio, este es el órgano. Este órgano es el Congreso o el Parlamento. Hoy en día siempre se firma al referéndum. La ratificación permite leer, estudiar o investigar de nuevo las obligaciones por contraer. La firma como manifestación de consentimiento conlleva la obligación de someter al órgano competente la ratificación del tratado. A veces este órgano competente no ratifica por razones de orden político o jurídico. Vamos a quedarnos acá a explicar esta parte en nuestra próxima clase, y de momento no nos queda más que desearles una tarde muy feliz y una continuación de clase con el siguiente docente que viene en estos momentos a darles luz, a impartir sabiduría. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Los veo la próxima. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, muy buenas tardes.